Un memorándum referente a el estatus de parol humanitario o incluso de las personas que entraron a través de la cita de CBP-1 y que tienen un estatus de parol no se refiere a que las personas van a ser deportadas. No dice en ningún sentido que las personas con parol humanitario o que entraron a través de la cita de CBP-1 van a ser deportadas. Lo que dice este memorándum, cuyo título es Exercising Appropriate Discretion on the Parole Authority, es decir, ejerciendo la discreción apropiada bajo la autoridad de parol. Lo que dice esto es que se le está dando la autoridad al DHS para determinar, el DHS es el Departamento de Homeland Security, para determinar qué persona, qué inmigrante, qué persona que haya entrado bajo esta categoría amerita o no este estatus de parol. Digamos que la administración de Trump está en contra de que se les haya dado el parol multitudinariamente a tantas personas. Por tanto, están intentando mantener o darle a DHS, al Departamento de Homeland Security, la discrecionalidad de determinar en cada uno de los casos si ameritan tener ese parol o no. Ahora, esto no significa que van a ir a su casa con estatus de parol humanitario y lo van a sacar de la casa. Esto no significa que lo van a encontrar en la calle y le van a poner en un proceso de remoción expedita. Significa que si usted tiene un problema en este país, entonces sí entraría muy en discordia y muy en análisis su estatus de parol. Y sobre todo, si usted llega al año en este país y usted no ha aplicado a ningún tipo de proceso para tener un ajuste, digamos, asilo político o otro proceso de ajuste de estatus referente a una petición familiar, a lo que tiene que ver con una visa de trabajo, entonces básicamente usted pues sí podría estar en problemas en ese sentido. Entonces, vamos a dirigirnos a lo que tiene que ver con CBP-1. Si usted entró a través de una cita de CBP-1, usted lo dejaron entrar a este país y lo pusieron en procesos de remoción, es decir, en procesos, de removal proceedings. Es decir, el proceso de removal proceedings, toda persona que está ante un juez de inmigración está en procesos de removal proceedings. Esto no significa que lo van a deportar. Esto significa que su caso va ante un juez y usted tiene que defender su caso ante un juez o obtener un estatus de otra manera. Por ejemplo, las personas que tienen TPS, que tienen, digamos, que son cubanos y que pueden aplicar a la ley de ajuste cubano. Las personas que pueden tener un estatus a partir de, por ejemplo, una petición familiar. Estas personas pueden cerrar su caso con el juez de inmigración porque tienen un alivio migratorio pendiente y pueden igualmente quedarse en el país a través de otro alivio que no es el asilo. Pero si usted no está en ninguna de esas situaciones, usted sí o sí debe aplicar asilo político. Ahora, si usted está en una de estas situaciones y usted lleva, digamos, menos de un año en el país o incluso más, usted, y no ha aplicado a otro tipo de ajuste, usted debe aplicar a este asilo político. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar, y es lo que ya se está definiendo que va a ocurrir, y no se trata de asustar, no se trata de atemorizar a nadie, simplemente lo que sí es un hecho, por lo menos hasta este momento, es que la oficina del fiscal, es decir, el fiscal de cada una de las ciudades a la cual usted corresponda, puede pedirle al juez en cuestión, es decir, a su juez, que lo ponga en un proceso, es decir, que le cierre su caso en la corte para ponerlo en un proceso de remoción expedita. ¿Qué significa esto? Esto no significa que usted lo van a deportar mañana tampoco. Cuando esto sucede, lo que pasa es que el fiscal dice, ok, esta persona entró hace 10 meses, no ha aplicado asilo político todavía, entonces esta persona no tiene por qué quedarse en este país, no quiere quedarse en este país definitivamente porque es que no ha pedido asilo político, no tiene otro tipo de ajuste, entonces está acá, tiene una corte pendiente para dentro de un año, sin embargo no ha aplicado ningún alivio. Entonces, ok, esta persona no ha aplicado asilo político, entonces podemos darle un proceso de remoción expedita para que salga del país. ¿Cuál es el procedimiento en ese sentido? Cuando el fiscal pide el dismiss y se otorga y se le pone a usted en un proceso de remoción expedita, a la casa le llegaría esta notificación, siempre y cuando usted tenga esta dirección actualizada con inmigración. Entonces, y por eso recomendamos que la tenga. Si le llega a usted esta notificación de remoción expedita, entonces usted debe enviar automáticamente algo que se llama carta de temor de persecución o tortura para que este proceso de remoción expedita sea detenido y a usted entonces le den el derecho de presentar un miedo creíble.
Y si usted gana ese miedo creíble, entonces a usted lo mandarían a un proceso de asilo probablemente con un oficial de UCIS o, si ellos deciden, nuevamente con en un proceso con el juez de inmigración. Es decir, que todo este problema, todo este miedo y toda esta situación sería para demostrar lo que usted debía demostrar desde que entró al país. Porque sí, el proceso, sí, todas las personas que entraron a través de la cita de CBP-1, sí, entran de manera legal, porque entran con permiso, digamos, entran con una admisión, es la palabra correcta, pero tienen un parol de T, que es decir, no es un estatus de parol sin corte, es un estatus con corte. Usted tiene que demostrar, usted tiene que cumplir con eso. Y es pidiendo un asilo político. Por esa razón a usted le dejaron entrar en este país. Entonces, para evitar toda esta situación y todo este revuelo y susto, que además es una situación bastante incómoda, mi recomendación es que apliquen asilo político siempre y cuando tengan las razones para hacerlo, siempre y cuando tengan la base para hacerlo. Incluso en muchos casos de personas que no tienen una persecución directa en su país, pero sí hay muchas razones en su país de origen que ameritan que usted tenga un asilo político. Por ejemplo, Venezuela es un país en el cual no se puede estar en este momento. Cuba es un país en una situación crítica. Esta base para pedir un asilo político, entonces hágalo. Y aquí me voy a referir específicamente a los cubanos. Los cubanos siempre hemos estado confiados con la cuestión de que se puede pedir la residencia de ajuste cubano al año y un día y que el juez va a cerrar el caso sin problema. Resulta que antes de que Trump estuviera en el poder habían varios jueces que no querían cerrar los casos porque estas personas no habían aplicado asilo político. O sea, ya esto estaba pasando. Ahora probablemente va a pasar siempre, en todos los sentidos. Llevamos hoy 8 días con la administración de Trump. No sé qué va a pasar en un mes. Mi recomendación, tratar de cerrar las cortes lo más rápido posible, aplicar asilo político con el juez de inmigración. Una vez que usted aplica el asilo político con el juez de inmigración, si su caso es cerrado, si se le logra un dismiss, entonces usted debe enviar su caso a la oficina de UCIS correspondiente. Pero usted va a tener un proceso de asilo, ya sea con la corte o con UCIS, mientras que usted ajusta a su estatus.